Vamos a ver el scattering de electrón protón, sobre todo considerando que el protón no es una partícula elemental. Toda la maquinaria que teníamos ya no debería poder usarse. Sin embargo, vamos a hacer de cuenta que sí podemos y vamos a ver qué pasa. Entonces tenemos el diagrama de menor orden, protón-electrón, intercambiando un fotón con momento Q y tenemos los cuadrimomentos para cada parte. Pero bueno, algo tenemos que usar de contexto. Vamos primero a recordar lo que vimos para el caso electrón-quarks. Esto que teníamos acá, electrón-positrón, quark-antiquark. Lo que vamos a usar entonces es algo parecido a lo que nos basamos en ese momento, es el scattering electrón-muón y nos vamos a traer la amplitud de scattering que teníamos en promedio. También vamos a usar la reescritura que teníamos de los términos de la traza. Pasamos de esta traza a estos términos con los cuadrimomentos y la métrica. Esto también nos lo llevamos. Entonces hemos traído acá las dos fórmulas, la fórmula de la amplitud, la fórmula para la traza de esta parte, y entonces vamos a tener para este caso la amplitud de scattering módulo al cuadrado, que va a ser igual a g a la cuarta, q cuarta, y además L mu nu del electrón, L mu nu del protón. ¿Qué es L mu nu del electrón? Bueno, va a ser en el fondo dos veces y lo que tenemos acá adentro, llamémoslo cuadrado. Entonces el L mu nu del protón sería igual, simplemente hay que hacer algunos cambios. Por ejemplo, tendríamos masa por masa grande, donde m grande sería la masa del protón. Y después todo lo que esté asignado 1, 3, cambiarlo por 2, 4. Y entonces es la reescritura de la amplitud de scattering. Pero claro, nosotros acá estuvimos haciendo de cuenta que el protón es una partícula elemental y no lo es. Si no, podríamos tomar todo esto que dijimos. Bueno, entonces, ¿qué pasa si queremos cambiar un poco eso? Bueno, armemos un diagrama de Feynman donde tenemos dos partículas. Tenemos P1, P2. Seguimos teniendo protón y electrón. Tendremos un fotón, pero vamos a hacer un círculo acá que quiere decir que no sabemos qué está pasando ahí. En principio, no sabemos qué pasa ahí y después saldrá el protón correspondiente y acá el electrón correspondiente. Tenemos también acá el momento Q para el fotón. Vale la pena mencionar que es una interacción elástica. Tenemos E más P a E más P. Esto podría ser peor. Podríamos tener E más P a E más X. Podríamos tener otras cosas que esto lo haría inelástico y eso sería todavía mucho más difícil. Entonces, sabemos qué pasa en este vértice, pero hay que considerar qué pasa con este otro vértice. Entonces, en ese sentido, consideremos que va a ser parecido a lo que tenemos acá, la amplitud, que va a ser g cuarta sobre 4, tendremos L mu nu del electrón, pero tendremos también un K mu nu del protón, que no sabemos quién es. Recordemos que este término L mu nu electrón, correspondiente a este que teníamos acá, involucraba
P1, P3, P3, P1, G mu nu, es decir, estos dos de abajo. Y el P2, P4 era el de arriba. En ese sentido, si yo ahora no sé qué pasa acá, bueno, entonces voy a asignarle un K mu nu de protón que no sé cómo es, y este lo mantengo igual correspondiente a lo que yo ya sé que podría estar ocurriendo con el electrón de abajo. Vamos a aplicar entonces lo mismo para el K mu nu, sabiendo algunas informaciones. Por ejemplo, va a depender de P2 y P4, también de Q, porque ahí está la interacción. Esas tres cosas tienen que aparecer. También vamos a estar tomando Q igual a P4 menos P2, por lo tanto tenemos una independiente de las otras, o dos independientes si se quiere. Podemos elegir Q y P2. Y nosotros podemos escribir esto de una forma general. Esto no es sencillo, no lo vamos a demostrar, pero K mu nu se puede escribir como menos K1 G mu nu más K2 sobre MC cuadrado P mu P nu más K4 MC cuadrado K mu K nu más, hay un término más que lo ponemos acá abajo, K5 sobre MC cuadrado P mu P nu más P nu P mu. Así que tenemos bastante información, pero primero hay que decir qué es cada cosa que tenemos acá. Lo primero es K1, K2, K4, K5, en principio serían a determinar. Acá falta K3, eso hay una razón específica para eso, que acá no tiene mucha importancia. Pero después lo que tenemos es términos G mu nu, PU, PNU, QMU, QNU y combinaciones, que si lo pensamos en términos que teníamos acá, hay combinaciones P1, P3, P3, P1 y G mu nu, eso aparece. Y también hay otra cuestión que tiene que ver con que aparece un mc cuadrado acá abajo y acá abajo. Los factores mc cuadrado tienen que ver con poder definir las constantes para que tengan las mismas dimensiones, así que tampoco hay que darle tanta importancia a eso. Y por cierto, estoy llamando a los K constantes, pero en realidad pueden depender de los cuadrivectores. De hecho, se puede demostrar que uno puede despejar K4 en términos de K1, K2, siendo mc cuadrado sobre Q cuadrado K1 más un cuarto K2. Tenemos para K5 es un medio K2. Así que en realidad uno va a poder reescribir K mu nu. Por supuesto acá estamos simplemente escribiendo la fórmula, no estamos diciendo cómo se hace para llegar a eso. Podemos escribir K mu nu en términos de K1, K2. Tenemos K1 menos G mu nu más Q mu Q nu sobre Q cuadrado más, acá tenemos K2 MC cuadrado P mu más un medio Q mu, y esto multiplicado por P nu más un medio Q nu. Acá arriba queda claro que Q4, por ejemplo, puede depender de Q2, así que para sacar la idea eso de que son constantes. Pero bueno, al final K mu nu depende de K1 y K2 y todo lo otro que podemos ver ahí. Entonces, llegamos hasta acá. Repasemos un poco qué es lo que hicimos hasta ahora. Porque empezamos con el scattering electrón-protón. Trajimos la amplitud de scattering del caso de electrón muón
hicimos de cuenta que el protón era una partícula elemental y pudimos obtener una amplitud de scattering basado simplemente en todo lo que ya hicimos. Pero después lo que dijimos es, hagamos un ajuste, supongamos que no sé qué es lo que ocurre acá, y sabiendo que la amplitud de scattering yo la pude de alguna forma descomponer en estas dos partes, en el caso anterior, en este caso que vimos acá, entonces lo que decimos es, bueno, mantengamos la parte que corre por abajo igual, que es la del electrón, y ahora pongamos como una incógnita la parte del protón, sabiendo que debe mantener algunas características que ya tienen en sí los tensores que acompañan. Sabemos que tiene que aparecer un tensor que de alguna forma cancele el otro que tenemos acá, con los índices abajo, que dependa de lo que hay en el vértice, P2, P4 y Q. Entonces, el CAM1U, teniendo en cuenta eso, uno puede demostrar que esta es la forma más general de escribirlo, teniendo en cuenta esas condiciones de contorno, por llamarlo de alguna forma. A partir de ahí, podemos reescribir el CAM1U de esta forma que está acá, donde tendríamos dos incógnitas, K1, K2, que pueden depender de los cuadrivectores. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo uno podría determinar estas dos incógnitas? Bueno, lo que uno sabe es que el próximo paso debería ir hacia la amplitud de scattering que tenemos acá. Es decir, al final seguro nos va a quedar que la amplitud de scattering tendrá una dependencia de K1, K2, que no nos vamos a engañar, o sea, siguen siendo incógnitas, por lo tanto acá no tendríamos ningún poder predictivo. Al contrario, como ya vimos en otros casos, vamos a hacer el camino al revés. Vamos a ir al experimento y vamos a ir a buscar quiénes son estas incógnitas. Esa sería la idea en principio. Entonces, la situación en este caso sería ir a ver qué pasa en una situación de laboratorio donde tengamos el scattering justamente de electrón-protón. Todo esto siempre poniendo las cosas en contexto. Nosotros en realidad estamos parados en cromodinámica cuántica y todavía no dijimos nada de eso. Por lo tanto, lo que hicimos es, primero sí, suponer que era puntual, pero después no quedarnos con eso. Realmente la incertidumbre de que no sabemos qué es lo que realmente está pasando ahí. Si yo todavía no sé lo que es la cromodinámica cuántica y no puedo estar seguro de cuál es la composición del protón, que en el fondo eso es lo que ocurre acá, porque nosotros antes hicimos la interacción con quarks, pero si acá tomamos un protón y no sabemos que está hecho de quarks, ya la situación es distinta, ya que lo que estamos haciendo entonces es ir a los experimentos y determinar el K1U para determinar al final la amplitud de scattering de la interacción electrón-protón. Si logramos eso, entonces estaríamos haciendo el camino inverso para determinar qué es lo que justamente ocurre en ese vértice en el cual tenemos protón, protón y fotón. Y por supuesto, del otro lado tenemos los dos de electrón. Pero lo importante de esto es entonces que estamos tratando de inducir qué es lo que ocurre en un régimen en el cual no estamos seguros. ¿Por qué? Porque el protón al final va a ser una partícula que no es elemental, que va a estar formada por los quarks. Por eso es que hacemos todo esto que estamos mostrando y es muy importante para todo lo que venimos haciendo hasta ahora.